Vencedores en la guerra espiritual. Vencedores en la guerra espiritual. El llamado a fortalecerse en Dios. La naturaleza de la guerra espiritual. La armadura completa de Dios. La estrategia principal, oración y vigilancia. Ejemplos bíblicos de guerra espiritual. Acompáñanos hasta el final. Estaremos estudiando este tema tan importante, vencedores en la guerra espiritual. Sí, te invitamos, suscríbete. Agradecemos que nos ayudes. Esta es la misión Fuente de Agua Viva. Los miércoles a las 6 de la tarde. Visítanos. Dios te bendiga. Comenzamos. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Podemos resaltar aquí que para poder triunfar en una guerra, que a veces no la vemos porque es espiritual, no es carnal, sucede en el rango de la espiritualidad, tenemos que fortalecernos en el Señor, porque Dios es espíritu y Él es el que nos da la fuerza. Y Zacarías menciona que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Con el espíritu de Dios es que podemos vencer toda oposición que tengamos en nuestra vida. El llamado a fortalecerse en Dios. La lucha no se gana con poder humano, sino con dependencia del Espíritu Santo. Por eso aplicamos esto, que reconocer que sin Dios estamos vulnerables. Es una guerra dispareja. Estamos peleando contra el enemigo de nuestras almas, conocido como el diablo. Y opera como ejército. Tiene gobierno, tiene dirección, tiene organización. Y la única manera de poder vencerlo es a través de Dios. Si nosotros somos hijos y hijas de Dios, y Dios nos ha llamado a fortalecernos, eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Así es que continúa conmigo, no te desanimes. La guerra ya está ganada. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Isaías 4:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestra fuerza, nuestra victoria está en esperar en Dios. ¿Y Dios nos va a dar la fuerza? Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a dar la estrategia para poder vencer y llegar como campeones a la batalla. Antes de pelear ya ganamos, sí, porque estamos con Cristo Jesús. ¿Quién contra mí? Segunda de Corintios 10:31. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armaduras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí hay una enseñanza verdaderamente impactante, impresionante, que la guerra espiritual no es contra carne ni sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que esta guerra no es contra mi esposa, no es contra mi hermano, no es contra mi vecino, no es contra mis amigos. Esta guerra es espiritual y está controlada, y tiene que haber una manera en cómo poderla ver. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Verdad? Aquí en esta imagen puse esa fortaleza, y eso está en la mente, fíjate, en los corazones de nosotros se forman, se arraigan estas fortalezas creadas por enseñanzas, por presunciones, por contiendas, y por abrirle la puerta al pecado, ¿no? A lo que es rebeldía contra Dios. Y eso crea amarguras. Esas amarguras se echan raíces en los pensamientos y en el corazón, y después toman control. Y aunque uno quiere hacer y obedecer a Dios, hay algo que nos detiene, algo que nos amarra. Y esta es donde entra la guerra espiritual, donde tenemos que interceder, donde tenemos que cubrirnos con la sangre del Cordero de Dios, y que Dios nos muestre si hay algo en nuestras vidas, si hay algo en la vida de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Tenemos que darnos cuenta, y así es como vamos a poder vencer, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo? En la guerra espiritual. No es que dime y te diré y entrar en contiendas y pleitos y disensiones, sino entrar en la guerra espiritual a través de la oración y cubrirnos con la sangre del Cordero de Dios y ponernos toda la armadura de Dios. La naturaleza de la guerra espiritual. Mira, en Efesios capítulo 6, verso 11 y 12, podemos ver que enfrentamos principados, potestades, huestes de maldad en regiones celestiales. No se trata de personas, ni de estructuras malignas, no se trata de personas, sino de estructuras malignas que buscan desviar, oprimir y destruir. Y esto lo podemos aplicar ¿de qué manera? Despertar conciencia espiritual y discernimiento. Discernimiento quiere decir que podamos ver, que Dios nos da esa facultad de poder ver, de poder, es como aplicándolo hoy en día, ¿verdad?, a una guía satelital que usamos, ¿verdad?, una aplicación. No sabemos dónde está ese lugar que queremos llegar, ponemos una aplicación y a través de una guianza nos va mostrando las calles y el camino, y podemos llegar. Es algo fantástico poder llegar a un lugar que queremos llegar. Y así pasa en la guerra espiritual. Necesitamos discernimiento, y eso viene de Dios. Nos muestra, nos enseña el camino. Wow. Ahora sí, mira, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es, ese es nuestro adversario. No es mi esposa, no es tu esposo. Sí, no son los hijos tampoco, ni el jefe del trabajo, ni el chofer del autobús o de la combi. No, nuestro enemigo se llama Satanás.
ese le quiere destruir y anda buscándote, ¿sabes? Sí, a mí también me anda buscando, pero hay una protección y eso se llama la guerra espiritual. Tenemos que estar alertas, tenemos que confiar en Dios. Veamos la armadura completa de Dios, ¿verdad? Que nos habla en Efesios capítulo 6, verso 13 al 17. Cada pieza representa una postura espiritual activa y defensiva. Es una parte de la armadura. Vamos a ver el significado. Y una clave espiritual. Ay, bueno, sí. Aquí va a haber algo interesante. La primera es cinturón de la verdad. ¿Y cómo podemos ponernos ese cinturón? Pues ser personas íntegras. El fundamento de la vida debe ser que digamos la verdad. No podemos estar mintiendo. Que yo me he dado cuenta, fíjate, que las personas que practican la mentira tienen que continuar mintiendo. Y por ahí dicen que una mentira que se repite muchas veces puede volverse una verdad. Claro, se va a volver una verdad en la persona que está creyendo una mentira. Por eso Dios nos quiere que nosotros podamos decir la verdad. Y una escritura, ¿verdad? Juan 8:32, que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. Obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Coraza de justicia. La coraza de justicia es una protección que ponemos en nuestro corazón. Vida justa en Cristo. Protección del corazón. En Proverbios 4:23 es que cuida tu corazón porque de ahí mana la vida. El corazón espiritual tiene que estar cubierto con justicia. O sea, lo que es justo, no ser injusto. Tenemos que ser equitativos. Nos debe gustar la paz, la armonía. Calzado del Evangelio de la Paz. Disponibilidad para compartir el Evangelio. Esto es parte de la armadura de Dios. Lo que Dios nos pide es que nos pongamos esa armadura que nos va a equipar para ser soldados, guerreros en la guerra espiritual, para que podamos confrontar. La palabra de Dios me dice también, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos entonces que hablar la palabra de Dios. Romanos 8:15 lo parafraseo, Romanos 10:15, no sé por qué me viene a la mente el 8, porque me fascina Romanos 8. Que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso también lo menciona en Isaías. Escudo de la fe, defensa contra los ataques del enemigo. La fe, ¿verdad? En Hebreos 11:1 es la evidencia de lo que no se ve, lo que se espera. Es fe. Tenemos que creer. Para el que cree, todo le es posible. Entonces, una de las defensas más poderosas es saber que Dios existe. Saber que Dios te ama. Entonces, cuando venga en esta guerra espiritual, porque es real, es verdadera, va a haber confrontación. Recuerda que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, la fe nos va a ayudar a presentar ese escudo de protección, porque es evidencia, no se ve, pero se espera. Eso es la fe, a través de Jesucristo. Y la fe no la produces tú, ni la produzco yo. La fe es fruto
del Espíritu y también es un don, fíjate, es algo súper importante de la fe. El yelmo de la salvación. Protección mental contra la duda. Sí, tenemos que cubrirnos con la salvación, o sea, saber que yo soy salvo. Porque tiene que venir a través, dice en Romanos capítulo 12, que no seamos conformes con este siglo, sino que seamos renovados por la transformación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta, que podamos comprobarla. Entonces tenemos que cubrirnos con eso, con la salvación. O sea, tengo que renovar mis pensamientos. Tú sabes que somos criaturas y que somos productos del ambiente en que vivimos. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿En qué te deleitas? ¿En qué pasas tu tiempo? Eso me va a decir a mí. Nomás con decirme esas cosas, o yo darme cuenta en dónde yo gasto mi tiempo, me voy a dar cuenta que es lo que me gusta. Dice la palabra de Dios también en un salmo que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjate que es maravilloso. Deleítate en Jehová, o sea, en las cosas de Dios. Si nos deleitamos, pues Dios nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Eso es algo maravilloso, algo hermoso. Yo lo he podido comprobar, de que pues Dios es maravilloso. Si tú no conoces a Dios y por casualidad estás escuchando este mensaje, que andabas por ahí y lo estás escuchando, déjame decirte que Cristo es real, que Satanás es real y que el que nos puede ayudar se llama Jesucristo. El que te quiere destruir se llama diablo. Así es. Oh, santo Dios, siento que le estoy hablando a alguien. Qué bueno, ¿no? Por eso hacemos estas enseñanzas. Las enseñamos en la misión Fuente de Agua Viva y luego las adaptamos a estas enseñanzas para subirlas a YouTube y así pueda expandirse más el mensaje. La espada del Espíritu. Uso activo de la palabra contra engaños. Eso lo podemos ver clarísimo, como la palabra de Dios es más viva y eficaz y cortante que espada de dos filos y penetra el alma y divide las coyunturas, va hasta lo más profundo, la palabra de Dios. Por eso yo me he dado cuenta, fíjate, que la palabra de Dios hace dos cosas: te bendice o te maldice. Así de veras, créemelo. Si la recibes y permites que la palabra de Dios, que es medicina, que es bálsamo, que es aceite, que es verdad, que es vida, transforme tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, trae bendición. Pero la otra, si la rechazas, no la aceptas, pues la bendición no viene, y si no viene la bendición, lo que viene es maldición. No hay otra. Si queremos, ¿verdad? Hay personas que son muy extremosas, se van a es bendición o es maldición. No hay otra. Pues está en el que se queda en medio. Y una persona que es fluctuante, que es tibia, que es indecisa, no va a prosperar. Porque las oportunidades se le van a ir de la mano, porque no se atreve a cruzar el río, no se atreve a ir más allá de estar conforme, sino allá, hay que ir más allá, donde está la bendición. Como le decían a Ezequiel, hay que ir
aguas más profundas. Ahí está la vida. En la orilla no, tienes que entrar, tienes que adentrarte. La llenura del Espíritu Santo. Y eso viene solamente creyendo la palabra de Dios. Estar consciente y activo con cada parte de la armadura. Vivirlas, no solo conocerlas, o sea, solamente intelectualmente conocer estas bendiciones no es suficiente. Tenemos que vivirlas. La estrategia principal, oración y vigilancia, ¿verdad? En Efesios 6, 18, 20. Oración persistente como fuente de poder y revelación, intercesión, como cobertura en la batalla. Orar en el Espíritu implica comunión profunda y sensibilidad a la dirección divina. Básico, importante. Orar en el Espíritu no es una oración, como yo le llamo, protocolaria, o sea, solamente repetición de algunos conceptos o pedir algo que necesitamos. Esta oración, para poder vencer en esa guerra espiritual, tiene que ser con comunión con Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso de tener comunión con Dios? Pues yo creo que Dios es real, que existe y que es mi amigo y que es mi Padre y que yo me acerco a Él, entro a la presencia de Dios a través de Jesucristo, no a través de un ídolo o de un intermediario que podemos ahí formarnos una imagen o poner un muñeco ahí, un ídolo, y decir que ese ídolo me ayude y me interceda, cuando eso no está en la Biblia. De veras, créemelo, eso nos aparta, nos hace débiles, no podemos vencer, no podemos luchar cuando nuestra confianza está en la idolatría. Tenemos que tener una comunión con el Dios verdadero y Él nos va a dar dirección, Él nos va a mostrar a través de sueños, a través de la palabra, a través de la revelación de Rema. En Juan 1:20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que edificarnos en nuestra fe. La fe viene de Dios. Decíamos que ese es un don y también es un fruto, el fruto del Espíritu. Y orando en el Espíritu. En esta guerra espiritual, para poder vencer, tenemos que ponernos la armadura de Dios y orar en el Espíritu. En Lucas 22:39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. La tentación va a venir a través de los ojos, a través de los oídos. Es algo que está latente, que está ahí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros blindarnos de las tentaciones? Orando. ¿Qué quiere decir eso? Orando quiere decir hablando con Dios. O sea, viene la tentación, se impregna en tus pensamientos, a través de tus ojos, a través de tus oídos, y se magnifica con la concupiscencia, con la obra de la carne dentro de nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que blindarnos, cambiar ese pensamiento, orar, deleitarse en la palabra de Dios. Resistimos al diablo, estamos rechazando esa tentación y la estamos cambiando con un diálogo con Dios. Y eso nos protege. Aquí vamos a ver los ejemplos bíblicos de la guerra espiritual. El ejemplo de Daniel, impactante. En una de sus oraciones, Daniel empezó a orar. El primer día su oración llegó al cielo. Dios mandó la respuesta, pero no llegó hasta después de 21 días, porque había oposición en la guerra espiritual.
un principado que cubría esa región, pues no quería que la oración de Daniel llegara a Daniel, sino que la interrumpió. Pero Daniel continuó orando, clamando, suplicando, y Dios mandó a otro arcángel, y esa respuesta, esa oración llegó. Así que no desmayemos, continuemos orando. Recuerda que somos más que vencedores. Jesús en el desierto, en Mateo 4, resistió la tentación. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, ¿sí? A Jesús también Satanás lo tentó en esa ocasión 3 veces y Jesús venció. Elías contra los profetas de Baal, en 1 Reyes capítulo 18, esa es una descripción rápida, pues había profetas que servían a Baal, que es un demonio, un principado, Satanás, y tenía su gente, y Elías pues era un profeta de Jehová, de Dios, y el pueblo israelita pues estaba siendo seducido por Satanás a través de estos profetas. Entonces Elías los confronta. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. El verdadero Dios que responda con fuego, ese es Dios. Vamos a hacer 2 altares. Hacen 2 altares, le echan agua, porque sabemos que la leña con agua va a ser más difícil de prender, y les dice a los profetas de Baal que pues que clamen, ¿no? Que si ese es el Dios verdadero, pues va a mandar fuego. Y ahí estuvieron clama y clama, y pasaron 2, 3 horas, 4, y nada. Se sangraban, se cortaban, gritaban y nada. Entonces entra Elías ora al Dios verdadero y desciende fuego del cielo. Así es que Dios es el Dios verdadero. Satanás es un Dios que no tiene libertad, está bajo el control de Dios. Dentro de la próxima video que vamos a hacer, vamos a estar hablando y descubriendo más quién es este Dios falso, Satanás. Conclusión: vive como un guerrero espiritual. O sea, esa es una lucha que es real. No la vemos, pero sí la sentimos. Somos afligidos, somos llevados a tentaciones. Debemos ponernos la armadura de Dios, debemos luchar, debemos orar en el Espíritu. Es una oración más profunda, llena de poder, llena de maravillas, porque estamos entrando a la presencia de Dios. Número 2, la armadura de Dios no es opcional, sino esencial. Tenemos que ponernos la armadura de Dios, no ahí de vez en cuando, que nos manden a la guerra sin casco, sin fusil, sin municiones, pues no vamos a tener éxito. Igual pasa lo mismo. En esta guerra espiritual tenemos que tener la armadura de Dios puesta, no como algunos que manejan motocicleta y llevan el casco colgado. Bueno, ahora creo que ya no tanto, pero antes yo veía el casco colgado en el brazo. El casco es para proteger la cabeza, no el codo. Pero bueno. Ay, Señor. Si es que debemos ponerlo las cosas donde van, pues si no, no funcionan. Así es, de veras. Número 3, cada día hay una batalla, cada día se necesita estar firmes. Todos los días hay batalla, todos los días necesitamos estar firmes. Número 4, caminar en fe, oración y palabra es vivir la victoria. Caminar en fe y en la oración y la palabra de Dios significa vivir en victoria. Bueno, hemos llegado al final.
Gracias, suscríbete, apóyanos, ayúdanos. Queremos seguir creciendo. Si quieres ayudarme y si llegaste hasta acá, wow, de verdad, si llegaste hasta acá, gracias. Dios te bendiga y aplica esta enseñanza en tu vida y vas a ver que vas a vencer las batallas y las tentaciones, porque somos más que vencedores.